Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta ocasión vamos a empezar con el tema de la factorización y primeramente, bueno, ¿en qué consiste básicamente este proceso? Al menos en la parte de álgebra específicamente sería que es un proceso como está anotado aquí, que consiste en establecer una expresión algebraica en forma de dos o más factores, o sea, de dos o más expresiones que se estén multiplicando una con la otra. Veamos el primer caso de la factorización, que es uno de los más sencillos, es el factor común. ¿Cuándo vas a ocupar el factor común? Para expresiones con al menos un elemento que tenga en común esa expresión, como el nombre ya no los está diciendo. Por ejemplo, vamos a factorizar este binomio, 6ab cuadrada menos 3a cuadrada b cúbica, y entonces el primer paso es obtener el factor común en la expresión algebraica. ¿Cómo se va a realizar? En el caso de los coeficientes, es decir, de los números que están en cada término algebraico, tienes que buscar su máximo común divisor. En este caso, el número más grande que puede dividir tanto al 6 como al 3 es el mismo 3, y vamos a anotarlo abriendo un paréntesis. Después, el siguiente paso es, en cuanto a las variables o literales de cada término algebraico, en este caso tenemos A, inicialmente tenemos que verificar que se encuentre en ambos términos de este binomio. En este caso solamente son dos términos, bueno, debe encontrarse en ambos términos, y efectivamente ocurre así en este ejemplo. A se encuentra tanto en el primer término como en el segundo término algebraico, es decir, es común a toda la expresión, a todo el binomio, y lo vamos a anotar con su mayor exponente. Al revés, su menor exponente más bien. Entonces el exponente que es 1 y el exponente aquí que es 2. Obviamente el menor exponente es 1, que no se suele escribir y queda únicamente como A. Y hacemos la misma verificación con B. B también es común a la expresión, está tanto en el primer término como en el segundo término, con su menor exponente de 2 y de 3, que bueno, en este caso igualmente sería el exponente 2, b al cuadrado, y ya tenemos entonces nuestro factor común. Repito, máximo común divisor de los coeficientes. Y en cuanto a las variables o literales que se repitan en toda la expresión, primer requisito, si es así, es común a toda la expresión, se anota con su menor exponente. Entonces, vamos a completar la factorización. Para eso vamos a ver otro paréntesis. Y lo que tenemos que realizar son divisiones ahora. Vamos a dividir cada uno de estos términos, en este caso del binomio, en mi ejemplo, lo vamos a ir dividiendo. Aquí es entonces dividir en este orden, como lo estoy señalando con las flechas. El primer término dividido entre el factor común, que ya obtuvimos como acabamos de explicar en este paréntesis, y lo vamos a anotar este resultado de la división dentro del siguiente paréntesis. 6 entre 3 entonces es igual a 2. Luego tenemos que A entre A, si tú divides A entre A, eso es igual a 1, debido a que cualquier número o cualquier cantidad o cualquier expresión algebraica también dividida entre sí misma va a darte como resultado pues 1. Recuerden por qué se da esto en álgebra. A o cualquier variable literal puede ser cualquier número. Entonces si A por ejemplo fuera 7, y aquí también sería 7, 7 dividido entre 7 pues es 1, o cualquier número real entre sí mismo pues es 1. Por eso es que el cociente nos va a dar 1, y 2 por 1 pues sigue siendo 2, por lo tanto no necesitas ya anotar el 1. También se menciona en ese sentido que se cancelan esos factores en la división al ser iguales. B cuadrada entre B cuadrada es exactamente la misma situación. Cualquier cantidad o expresión algebraica dividida entre sí misma va a ser igual a 1, por lo que acabo de explicar. Y 1 por este número 2 sigue siendo lo mismo, o sea que no nos afecta, y decimos que esto se cancela o se elimina y ya no necesitamos anotarlo.
simplemente quedaría el 2 aquí en este primer término de la factorización. Luego vamos al siguiente, menos entre más es menos, 3 entre 3 es 1, que no se necesita anotar de momento. Luego a cuadrada dividida entre a, por leyes de exponentes sabemos que va a quedar igual a a, ya que se restan estos exponentes. B cúbica dividida entre b cuadrada, al seguir la misma regla de exponentes, 3 menos 2, 1, que no se anota, y la factorización pues ha quedado culminada. En este caso quedan los factores 3ab cuadrada que multiplica 2 menos ab, y tú puedes verificar incluso si es necesario o lo consideras pertinente también que tu factorización es correcta al multiplicar estos términos por el factor común o el factor común por estos dos términos te va a dar el binomio original. En este ejemplo 3ab cuadrada por 2 es 6ab cuadrada, y si realizamos 3ab cuadrada por menos ab justamente nos va a proporcionar que es menos 3a cuadrada b cúbica, por lo cual con eso incluso puedes comprobar que tu factorización es correcta. Vamos a ver otro ejemplo más del factor común. Ahora tenemos un trinomio, una expresión con tres términos algebraicos. Igualmente, para obtener el factor común vamos a abrir un paréntesis primeramente y vamos a anotar el máximo común divisor de los coeficientes, es decir, de los números 12, 20 y 16. El número más grande que puede dividir al mismo tiempo al 12, al 20 y al 16 puede resultar a ser, si lo verificas o haces el procedimiento del máximo común divisor, que va a ser 4. Luego vamos con las variables, la misma regla que he mencionado en el caso anterior, siempre vas a verificar primeramente que esta literal o esta variable, en este caso m ahora, se encuentre o sea común a todos los términos de esta expresión, a este trinomio. En este caso vemos que m efectivamente participa o se encuentra en los tres términos, por lo que es un factor en común. Lo anotamos con su menor exponente. Vamos a ver los exponentes que tiene m. Exponente 2, aquí es 4 y 5, el exponente menor pues efectivamente es el 2. Vamos con la n también va a ser un factor en común, ya que se encuentra en el primero, en el segundo y en el tercer término. Es común a toda la expresión, entonces entra como factor común y vamos a colocarla, pero igualmente con su menor exponente. De los exponentes que tenemos aquí para n, 5, 3 y 4, el menor pues es 3 y lo tienes que anotar así. Observa ahora Q. El caso de Q está en el primer término, no está ya en el segundo término, aunque esté en el tercer término. Por lo tanto, al faltar esta variable Q en el segundo término, ya no es un factor común a toda la expresión. Entonces realmente lo que ocurre es que si esta variable falta en uno o más términos de la expresión que estamos factorizando, ya no se considera, ya no es un factor común. Por lo tanto, no se anota aquí. Y ahora lo que vamos a ver aquí, pues es el mismo procedimiento que tenemos aquí. Vamos a dividir cada término entre el factor común para completar la factorización finalmente. Entonces, primer término dividido entre el factor común, vamos a anotarlo. Primeramente 12 entre 4 es igual a 3, m cuadrada entre m cuadrada se eliminaría al ser iguales, ya no se anota. N quinta entre n cúbica va a ser igual a n cuadrada por la regla de división, y q cuadrada, como no tiene aquí otra variable q con la cual se pueda dividir, simplemente la tendrás que pasar tal cual. Y listo, ya dividimos el primer término entre el factor común, dándonos como resultado que es igual a este término 3n cuadrada q cuadrada. Y ahora procedemos con el segundo término. Vamos a hacerlo igualmente en orden, menos entre más que igual a menos, ley de signos, 20 dividido entre 4, 5, m cuarta entre m cuadrada es igual a m cuadrada, n cúbica entre n cúbica se va a eliminar y no se anota. Ya tenemos la segunda división.
Y el último término del trinomio, el tercero, 16, bueno, más entre más primero más, 16 entre 4 es igual a 4, m a la quinta entre m cuadrada va a ser m al cubo, n cuarta entre n cúbica, quedaría nada más n, y q cuadrada, otra vez, como no tiene aquí una q con la cual dividirse, pues solamente tienes que anotarlo tal cual, no se afectará en nada en la división. Cerramos paréntesis y ya está concluida nuestra factorización por este método o este caso del factor común. Entonces, de tal forma que siempre que tú tienes que verificar esto en cada expresión que te pidan factorizar, sobre todo si no te especifican el caso de factorización. Empieza con el más sencillo, el más directo, que es este factor común. Ya les proporcioné las pautas. Debe haber términos en común en toda la expresión. Si es así, aplicar al factor común. Así que entonces vamos a continuar con el siguiente caso de la factorización, que sería la diferencia de cuadrados. Y para esto, bueno, vamos a borrar el pizarrón para reescribir. Entonces, la regla para factorizar el siguiente caso, la diferencia de cuadrados, es la siguiente. Primeramente, identifica qué es una diferencia de cuadrados, lenguaje matemático. Diferencia hace alusión directamente a lo que es una resta, ¿no? Entonces tiene que haber siempre un signo de menos. Nunca podríamos tener un signo de más. De hecho, la suma de cuadrados no es factorizable como tal. No existe una forma de expresar una suma de cuadrados como el producto de dos factores. Entonces únicamente la diferencia de cuadrados. Para obtener la factorización de este caso, ¿sí? Son cuadrados porque tienen raíz cuadrada exacta. Lo que vamos a hacer es de hecho obtener la raíz o la raíz cuadrada tanto del primer término como del segundo término de esta diferencia. La raíz cuadrada, ¿qué es lo que hace? Bueno, previamente para este tema tú ya tienes que conocer bien las leyes de exponentes, incluyendo los radicales. Lo que hace una raíz cuadrada, recordando brevemente, es que va a dividir entre 2 al exponente y vamos a anotar de tal forma ese resultado. La raíz entonces, por ejemplo aquí lo escribo brevemente, la raíz cuadrada de a cuadrada va a quedar únicamente a, porque al dividir este exponente entre el índice de la raíz, que es 2, porque es una raíz cuadrada, 2 entre 2 es igual a 1, pero el exponente 1 pues no se escribe y solamente nos queda a. Entonces esta raíz a, que viene de a cuadrada, la anotamos en ambos paréntesis. Luego vamos a poner alternados los signos, un paréntesis con signo positivo en medio y el otro al revés negativo, o puede ir negativo y positivo, ¿no? Ya que el orden de los factores pues no altera el producto, es lo mismo. Igualmente la raíz de b cuadrada, similar a esto, ¿sí? Se cancelaría la raíz con el cuadrado finalmente y para b quedaría que es igual b y se ponen ambos paréntesis. Este resultado de la factorización se conoce con un nombre especial y ese nombre es son binomios, ya que ambos paréntesis contienen dos términos, son binomios, y son binomios que únicamente difieren en un signo, uno positivo en medio, otro negativo. Cuando sea así, esto en matemáticas se le da el nombre o la denominación de conjugado. Entonces de ahí que se llamen binomios conjugados. Y estos binomios conjugados pues son los que igualmente ven en el tema anterior, que son los productos notables. Cuando tenemos productos notables, los binomios que son conjugados o que solo difieren un signo y tú los multiplicas, te va a dar como resultado lo contrario, una diferencia de cuadrados. O sea que en ese sentido es el proceso inverso, justamente la factorización a la multiplicación, como ya pues se ha comentado en la parte de productos notables. Y también cuando tú factorizas en aritmética un número como el 15 en números primos, sería 3 por 5 o 5 por 3. Esa es la factorización del 15 en números primos. Aquí lo estamos haciendo también, pero no con números, sino con expresiones algebraicas.
Así que vamos a aplicar esta regla tal cual a este caso. Primero identifica por qué es una diferencia de cuadrados. Tienes un signo negativo en medio, entonces es una resta o una diferencia. Y vamos a sacar la raíz cuadrada de ambos términos, como acabamos de ver en la regla. La raíz cuadrada entonces la vamos a colocar entre, esto va a ser igual, entre paréntesis, un par de paréntesis, del primer término la raíz. Entonces la raíz cuadrada de 9 es igual a 3, la raíz de a cuadrada sería igual a, la raíz de b a la sexta va a ser b al cubo, ya que les acabo de decir que el efecto que tiene la raíz cuadrada sobre los exponentes por ley es dividirlo a la mitad, entre 2, por el índice 2 de la raíz cuadrada. La mitad de 6, 3, la raíz cuadrada y quedaría. Luego vamos a copiar eso también dentro del otro paréntesis, únicamente uno con signo positivo y el otro negativo, o al revés, no importa, ya dijimos. Y ahora obtén la raíz del siguiente término. La raíz cuadrada primero del número 25 es igual a 5, ya que 5 por 5 es 25. La raíz de c cuarta sería entonces c cuadrada. Y la raíz cuadrada de m a la 16 va a ser m elevado a la mitad de ese exponente. O sea, m a la octava potencia. Y ahí tienes tus binomios conjugados. Y ahí termina igualmente tu factorización. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? Realmente es un caso rápido, sencillo, directo. Únicamente identifícalo, aprende a identificarlo y efectúa esta regla. No hay más que hacer aquí. Únicamente, pues sí comentar una cosa, cuando las raíces no son exactas, se tendrían que simplificar de acuerdo al proceso que se ven radicales. Si es posible simplificar, lo simplificas. Si no, pues únicamente se quedaría expresado, ¿no? Si aquí fuera la raíz cuadrada del número 5, pues la raíz cuadrada de 5 no es exacta ni tampoco la puedes simplificar. Quedaría ahí nada más expresada la raíz del número 5 y hasta ahí, ¿no? Esa sería como la observación. En el caso de que las variables también no tengan raíz exacta, como por ejemplo la raíz de x cúbica, entonces tienes que aplicar el proceso que se ven radicales. Separar de tal forma que se simplifique lo máximo posible. Aquí x cúbica lo separo como x cuadrada, raíz de x cuadrada por raíz de x, esto se elimina y quedaría únicamente x por la raíz de x. Y así se expresaría en tu factorización. Eso sí podría ser adicional de acuerdo al ejercicio que se te plantee en pues, tus ejercicios, tareas o exámenes. Si necesitan hacer un repaso, un refuerzo del tema de radicales, es uno de los primeros temas que subí en este canal y les voy a proporcionar un enlace para que, de ser necesario, lo vean. Ahora vamos con el inciso B. Para resolver este otro ejemplo, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a obtener la raíz cuadrada de todo esto. En caso de fracciones, se hace numerador y denominador. La raíz cuadrada entonces de 100 es exacta, es 10, mientras que la de 49 es 7. La raíz de x a la octava es x a la cuarta. Uno con signo menos, por ejemplo, copiamos esto mismo, luego con signo más, o al revés, no importa. La raíz de esta fracción, la raíz en el numerador de y a la cuarta sería entonces y cuadrada. La raíz de z a la décima es z a la quinta, la mitad de 10 es 5. La raíz cuadrada de 81 es 9, 9 por 9, 81. La raíz cuadrada de w a la cuarta sería w cuadrada. Únicamente copiamos esto tal cual en el otro paréntesis. Y listo, ya está factorizado por diferencia de cuadrados, que es esto. Y ya concluimos lo que tendría que ver en este video de este caso. Así que vamos a ver un caso más que sería el factor común por agrupación de términos. Vamos a ver cómo identificarlo y en qué consiste con ejemplos también. Factor común por agrupación de términos va a ser aplicado principalmente a polinomios. Saben por la nomenclatura algebraica que los polinomios tienen 4 o más términos. Entonces de entrada tiene que ser un polinomio que no tenga un factor en común como tal.
en los 4 más términos que tenga. Evidentemente esto no puede ser una diferencia de cuadrados porque la diferencia de cuadrados será una forma binomial. Un término positivo, uno negativo en la diferencia. Entonces vamos a ver este caso un polinomio como el que tenemos en el primer inciso, ax menos bx más ay por menos by, perdón. Entonces, primer paso, aquí es un procedimiento que hay que seguir paso a paso. Vamos a agrupar términos que tengan al menos algo en común. Por ejemplo, si yo me voy en orden, tendríamos ax menos bx, se los podría agrupar, sí, porque tienen en común ax. Mientras que por este lado, ay y menos by tienen como término en común a la y o y. Entonces vamos a intentarlo así. Primeramente esa primera agrupación sería el paso número 1. ¿Sí? Agrupar términos. ¿Sí? Estos términos, como les acabo de decir, deben de tener al menos algo en común. Entonces, agrupar términos con algo en común. Y para hacer una agrupación, pues utilizamos signos de agrupación. En este caso, pues los paréntesis nos bastarían, serían suficientes. Ax menos bx por un lado, y por el otro lado vamos a agrupar los últimos dos, que me quedarían como ay menos by. Siguiente paso, vamos a obtener, vamos a hacer una factorización de cada agrupación por factor común. Por eso se llama factor común por agrupación. Vamos haciendo una agrupación y de esas agrupaciones vamos a sacar un factor en común. Entonces vamos a obtener el factor común, sería el siguiente paso. Vamos a abreviarlo así, FC, factor común. Aquí entonces es A, el factor en común. Al sacarlo, nos quedaría X, perdón, el factor común es X. Aquí lo estoy viendo mal, ¿no? A solo está en el primer término, pero no en el segundo. De tal manera que el factor en común más bien es la X. Aquí ya me di cuenta de mi error. Y al sacar la X solo queda la A aquí menos la B. La X ya la sacamos precisamente como un factor en común. Aquí el factor en común es Y o Y. Vamos a sacarla de ahí. Y va a quedar lo demás A menos B. Como ya igual vimos al principio de este tutorial del factor común. Y luego el siguiente paso va a ser verificar primeramente que las expresiones que están entre paréntesis tienen que ser iguales, exactamente iguales. No pueden cambiar en nada, ni siquiera en los signos. En este caso, entonces, tú cuando comparas estas expresiones que nos quedaron entre los paréntesis, pues sí cumplen con que son iguales, A menos B y A menos B. Si son iguales, entonces mi agrupación que propusimos desde el inicio es correcta y puedo ir al tercer y último paso. El tercer y último paso para este procedimiento va a ser obtener la factorización final. Entonces va a ser una factorización más, pero ya es nuestra factorización final y aquí se va a terminar este ejemplo resuelto. Para hacer la factorización final, lo que se repite, ya que es igual, lo vas a colocar una vez al inicio. Entonces esto va a ser, aquí llevamos signos de igualdad, va a ser igual a A menos B. Abres luego otro paréntesis y dentro del otro paréntesis vas a colocar lo que quedó fuera de los paréntesis. En este caso, con todo y su signo que quedó fuera de estas agrupaciones, de estos paréntesis, X más Y. Entonces tienes que anotar eso mismo allí. X más Y. Se cierra y listo. Esa es nuestra factorización de esta expresión polinomial. Y lo puedes verificar igualmente si multiplicas estos dos binomios. Lo puedes hacer como ejercicio si quieres verificarlo. A menos B por X más Y con la propiedad distributiva del álgebra, como ya saben multiplicar,
en álgebra y les va a dar este mismo polinomio. Vamos a hacer un ejemplo más para finalizar con esta primera parte de los casos de la factorización. Ese polinomio en el inciso B. Antes de pasar a ello, nada más quiero comentarles que si esto no hubiera sido igual, tendrías que ver si las expresiones a veces sucede que nada más difieren en un signo. Si es eso que los signos están al revés en una expresión con respecto a la otra en estos paréntesis, basta con que saques un signo menos, ya que al sacar un signo menos, sabes, o a estas alturas tienes que saber que va a cambiar los signos que están dentro y así puedes volverlos a igualar. En caso de que difieran más allá de los signos, entonces tienes que regresarte al primer paso y hacer otra agrupación, ¿no? Por ejemplo, aquí podría yo agrupar a X con AY y tienen común el factor común A. BX menos BX menos B, y estos dos tendrían como factor común a la B, sería otra opción. Lo que sí no me serviría sería agrupar a X menos BY porque no tienen ahí sí ningún factor común, ¿no? Entonces eso sí no te serviría. Pero si no, probarías esa otra agrupación. Vamos, en este caso no fue necesario. Vamos a ver otro ejemplo.